Reencarné en un huevo de dragón. Y no uno cualquiera, era un huevo doble. Algo que no se veía en un siglo. Un parto de gemelos. Pensé que al nacer estaría en la cima del mundo. Pero mis padres me echaron de casa. Me abandonaron en la mazmorra de monstruos más peligrosa del mundo para que sobreviviera como pudiera. Al parecer, la costumbre entre dragones es criar a una sola cría por puesta. Si nacen más de 2 huevos, se comen al que tenga peor aspecto. Y yo era inferior al primogénito en todos los aspectos. Así que fui el elegido para ser abandonado. La mazmorra estaba llena de monstruos de alto nivel. Mi sangre de rango superior era un manjar para ellos. Por eso mis padres no temían que pudiera regresar. Y tal como esperaban, siendo de nivel 1, sobrevivir allí era un sueño imposible. Aunque me escondía gracias a mi pequeño tamaño, y los monstruos no me descubrían, el hambre me estaba consumiendo. Mi vida se apagaba lentamente. Pero cuando ya deambulaba sin rumbo, desesperado, buscando algo que comer, un olor agrio llegó desde la oscuridad de la cueva. Era un olor muy ácido, casi rancio. Pero mi instinto de dragón me decía que era el aroma de la comida. Un olor que solo un dragón podía percibir. Sin pensármelo 2 veces, atravesé varias cuevas hasta encontrar el origen del olor. Era una cueva esférica. En el centro de una depresión del suelo, yacía enroscado un dragón de 20 metros. Un dragón rey subespecie de nivel 28. Un estornudo suyo me bastaba para matarme. Siguiendo el olor, pude ver 3 o 4 crías de dragón terrestre de mi mismo tamaño, mamando con avidez. Aunque los dragones terrestres no son dragones de pura raza, tienen sangre de dragón. Y lo más importante, la leche de una dragón terrestre. Era algo que yo, un dragón progenitor, podía beber sin problema. Aprovechando las sombras, me acerqué con sigilo al vientre de la dragona. Al ver a las 4 crías, pensé que el cielo me había sonreído. Quizás por ser recién nacidas, las crías aún no habían abierto los ojos. Así que no tenía que preocuparme de que me descubrieran. Tras asegurarme una última vez de que la dragona no me prestaba atención, ya no pude resistir el hambre. Mordí una ubre y empecé a mamar con ansia. La dragona se estremeció. Se preguntó extrañada: ¿qué cría está mamando con tanta fuerza? Pero pensó que era bueno que las crías comieran. Su instinto maternal le impidió interrumpirlas, así que no abrió los ojos. Mientras la leche llenaba mi cuerpo, sentí que mi interior, antes helado, se llenaba de un extraño calor. Y con él mi nivel aumentaba lentamente. Quizás por haber escapado de la muerte, o quizás por el calor del regazo de la dragona. Mi tensión se relajó, y sin darme cuenta me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó. Un dolor punzante en la nuca me despertó de repente. Un enorme ojo vertical llenó mi campo de visión. Al ver la mirada furiosa de la dragona, solo pude pensar en una cosa. Ojalá masticara rápido, y el dolor durara poco. Cerré los ojos encogido, aceptando mi destino. Pero pasó el tiempo, y la muerte no llegó. De repente la mirada de la dragona se volvió compleja. Pasó de la ira a la compasión. Luego mostró cierta resignación. Finalmente dudó un instante. Cerró los ojos y suspiró. Me devolvió suavemente al lado de sus crías. Me quedé de piedra. La dragona ya no me prestaba atención. Se tumbó y empezó a roncar. Las crías, que ya habían abierto los ojos, parecían darme la bienvenida como a un nuevo hermano. Emocionadas daban vueltas a mi alrededor. Como 4 perritos, me olfateaban y lamían. ¡Guau! ¿En serio? ¿Mamá va a adoptar a este feo? ¡Qué raro es! Parece el cruce de un alienígena y un lagarto. Al oírlas me di cuenta de que todas me estaban insultando. Solté un rugido. Las 4 crías se quedaron paralizadas. No esperaban que yo hablara. Y yo tampoco esperaba que, tras desbloquear la telepatía al subir de nivel, no solo pudiera entender a otros monstruos, sino que ellos también pudieran entenderme a mí. Así pasé 3 días tranquilos en la cueva. Me llevaba bien con las crías. Aunque siempre estaban con insultos, nunca pasaban de ahí. Nunca se metían conmigo. De palabra me ponían verde. Como si despreciaran mi feo acto de robar leche. Pero al verme tan pequeño y débil, y el más feo, las 4 crías me rodeaban cada vez que dormíamos. Y si algo se movía fuera de la cueva, me protegían con sus cuerpos. De palabra decían: tú, inútil, quédate atrás. No digas nada y no estorbes. Pero con sus actos me protegían a mí, el intruso. Aunque había visto sus estadísticas a escondidas, y eran muy inferiores a las mías, no dije nada. Yo, como monstruo de rango superior, no solo subía de nivel más rápido que ellas, sino que en esos días llegué al nivel 9. Las 4 crías solo eran de nivel 4. En esos 3 días, llegué a considerar a la familia de dragones terrestre como mi propia familia. Mucho mejor que mis horribles padres biológicos. La única pena era que durante todo ese tiempo, nunca había hablado con la madre adoptiva. Aunque la saludaba, ella solo me echaba un vistazo, sin responder jamás. Pensé que esta paz duraría para siempre. Pero a la mañana siguiente, un codo subespecie de nivel 35 rompió la tranquilidad. En cuanto entró en la cueva, sus 4 ojos rojos se fijaron en las 4 crías. El hambre lo cegaba. Al verlo, la dragona lanzó a las crías a un rincón de la cueva con un coletazo. Ella se interpuso entre el codo y sus hijos. Ambos estaban listos para la batalla. Pronto se enzarzaron en una lucha feroz. Pero contra un codo de nivel superior, la dragona no podía hacer nada. Para proteger a sus hijos, el codo le atravesó el pecho con su grueso cuerno. Aún así, la dragona clavó sus patas en el suelo. Aunque su pecho estaba atravesado, sujetaba al codo para que no avanzara. Con sus garras se aferró al cuello del codo. Soltando un rugido, abrió sus fauces de tiburón y mordió con fuerza el lomo del codo. Le arrancó un gran trozo de carne. Mientras tanto, la cueva se resquebrajaba por el impacto de los 2 monstruos. Caían rocas una tras otra. Sin dudarlo salté por los aires y rompí las rocas a golpes. Pero la cueva se derrumbaba demasiado rápido. Proteger a las 4 crías ya era un esfuerzo titánico. No podía ayudar a la madre adoptiva. Y aunque pudiera, contra un monstruo tan resistente como el codo, mi ayuda sería inútil. Solo estorbaría. De repente el codo, como enloquecido, hizo un esfuerzo supremo. Empujó hacia adelante el cuerno que atravesaba el pecho de la dragona. El cuerno incluso se resquebrajó por la tremenda fuerza. El pecho desgarrado causaba un dolor inimaginable. La dragona supo que no sobreviviría. Miró a sus crías por última vez. Al verme protegerlas con todas mis fuerzas, sus ojos mostraron algo de consuelo. Como si dijera: menos mal que no te comí entonces. Eso parecía decir su mirada. Con los ojos inyectados en sangre se irguió. Con todas sus fuerzas golpeó con la cabeza la nuca del codo. El golpe fue devastador. El cráneo de la dragona se hundió y se partió. Su mandíbula quedó hecha añicos. Por muy resistente que fuera el codo, su nuca no pudo soportar un ataque tan suicida. Un gran agujero se abrió en su cabeza. Ambos monstruos lanzaron un grito desgarrador y se desplomaron. La batalla había terminado. El derrumbe de la cueva cesó. Rápidamente me levanté y corrí hacia la dragona. Pero su cabeza destrozada me decía que ya era demasiado tarde. Hijo, ¿cómo están mis hijos? Era la primera vez que oía hablar a la dragona. Su vida era una llama a punto de extinguirse. Su mandíbula rota hacía sus palabras ininteligibles. Ante su pregunta, intenté contener la culpa, porque sus 4 crías habían muerto, todas aplastadas por las rocas. Habían caído demasiadas piedras. Por más que me esforcé, no pude detenerlas todas. El último cabezazo de la dragona había causado un gran derrumbe. Yo había sobrevivido de milagro, pero las 4 crías, los días que pasamos juntos aún estaban frescos en mi memoria. Las había llegado a considerar mis hermanos. Hacía unos minutos estaban vivas y coleando, y ahora yacían muertas bajo las rocas. ¿También mis hijos? Los ojos de la dragona se habían destrozado. Con su último aliento, preguntó preocupada. Su voz rebosaba amor por sus hijos. Una oleada de culpa me estalló en el pecho como una bomba. Apreté los dientes con fuerza. Conteniendo el dolor, dije con la voz más suave que pude: están bien. Solo están inconscientes. Están todos bien, ¿verdad?
Al oír eso, una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de la dragona. Cuando muera, cómeme. Sus palabras me dejaron paralizado. Nacimos en la mazmorra. Es una maldición de nacimiento. Así que no debemos desperdiciar ningún recurso. Este es el último alimento que puedo dar a mis hijos. No sé por qué un monstruo de rango superior como tú está en la mazmorra. Pero como te he adoptado, por favor, cuida de mis hijos en el futuro. La dragona, temblorosa, no pudo seguir hablando. Exhaló su último aliento y perdió la vida. Hasta el final, en su rostro se dibujaba la felicidad de saber a sus hijos a salvo. Murió en paz. La sangre frente a sus rodillas se empapaba en la tierra de la cueva. Todo estaba en silencio, como si la vida se hubiera ido. Abrí la boca, pero ni siquiera podía llorar. Porque si lloraba, atraería a más monstruos. Pero mi pecho estaba oprimido, como si una piedra me aplastara. La dragona que me había adoptado. Las 4 crías con las que había compartido cada momento, en un instante, se habían convertido en 5 cadáveres. La primera vez que la madre adoptiva me habló, fueron sus últimas palabras. En ese momento, una sensación de impotencia sin precedentes me golpeó como una avalancha. Pero la realidad no me dio tiempo para hundirme en el dolor. Un rugido ensordecedor retumbó. El codo, que debería estar muerto, se levantó tambaleándose. Con la cabeza hundida, el codo se puso en pie de nuevo, y lanzó un rugido de victoria. A sus ojos, la única cría que quedaba, no era una amenaza. Pero, ¿sabes cuál fue la mejor noticia? Desde que me arrojaron a esta maldita mazmorra, agaché la cabeza y apreté los puños. Frente a aquella mole, mi voz temblorosa no transmitía ni una pizca de miedo, solo emoción. Sistema, habilidad, aura de dragón desbloqueada. ¡Que puedo matarte con mis propias manos! Dicho esto, solté un rugido y cargué contra el codo. Aunque sus heridas eran graves, atravesar su gruesa piel seguía siendo un sueño imposible para mí. Pero había una manera. El camino a la victoria. Ya me lo había mostrado la madre adoptiva. La forma de atravesar su defensa. La herida que la dragona había abierto en su nuca. Con un rugido, me lancé como un rayo hacia la nuca del codo. Estiré mis garras al máximo, clavándolas con fuerza. Abrí la herida. En esos 3 días, la madre adoptiva, tan callada, comiendo y durmiendo con las crías. Esas imágenes pasaban ante mis ojos como en un sueño. Mi sed de venganza creció como nunca. No había lugar para otro pensamiento que no fuera matar a ese codo. 3 o 4 horas después, me acerqué al cuerpo de la dragona. Posé suavemente mi garra sobre ella, sintiendo el calor que aún desprendía. No me dejé llevar por la tristeza. En la mazmorra, las lágrimas no sirven de nada. Como dijo la madre adoptiva, nacer en la mazmorra es una maldición. No es extraño morir en cualquier momento. Solo lamento no haber podido salvar a mis 4 hermanos. Madre, viviré por ti y por ellos. Viviré bien por todos nosotros. Abrí la boca y mordí a la madre adoptiva. Arranqué un trozo de carne y me lo comí, tragándome las lágrimas, junto con la carne. La carne de un ser querido era tan amarga, pero tenía que tragarla, aunque me esforzara. Por mucho que quisiera vomitar, no podía. No tenía elección. El olor a sangre atraería a otros monstruos, y terminarían devorándome igualmente. 3 días después salí de la cueva. Aunque mi nivel era solo de 18, gracias a mi sangre de rango superior, podía enfrentarme a monstruos de nivel 30. Apreté los puños haciendo crujir mis nudillos. Una sonrisa torcida y perfecta se dibujó en mi rostro. Miré hacia la interminable mazmorra. Había 3 monstruos cerca. Justo lo que necesitaba. Otra vez tenía hambre. Dicho esto, di el primer paso para abrirme camino fuera de la mazmorra. Habían pasado 5 días desde que salí de mi cueva, y ya había acabado con todos los minotauros de los alrededores. Después de comerme al último minotauro, mi nivel subió a 20. ¡Ding! ¡Aviso! Nivel actual al máximo. No se puede seguir obteniendo experiencia. Elige una dirección de evolución para abrir un nuevo límite de nivel. La evolución ortodoxa. Permite albergar más magia. Dragón joven pequeño. Evolución común. Sentidos y movimientos más ágiles. Dragón joven degenerado. Una evolución alternativa. Sobrevivir un tiempo en entornos hostiles. Puede desbloquearse. Mayor vitalidad y agilidad. Pero afecta al crecimiento de la magia y el físico. Al ver el aviso que apareció de repente, entendí más o menos la mecánica. Cada 20 niveles un rango para seguir avanzando. Solo podía evolucionar. Pero mientras deliberaba qué evolución elegir, sentí de repente una fuerte presión a mis espaldas. Mis sentidos de peligro se tensaron al instante. Miré a mi alrededor y vi que sin saber cómo me habían rodeado no menos de 20 Kodomo subespecie, y detrás de ellos apareció uno de un tamaño enorme, de un rojo imponente. Kodomo subespecie tipo Combites, líder nivel 108 tipo bestia mágica rara, cuasi jefe. Estos datos me hicieron presagiar lo peor. Por las trazas, el líder Kodomo me había tendido una trampa a propósito para acorralarme, pero lo que no entendía es que nunca nos habíamos visto. ¿Por qué los Kodomo venían ahora a buscarme? De repente recordé algo. Abrí la comunicación mental. Para hablar con él, el líder Kodomo resopló y dijo: nunca imaginé que el que nos robaba la comida en nuestro territorio fuera un bichito tan pequeño. Al oírlo, confirmé que los minotauros eran el alimento principal de los Kodomo, y yo, al principio, para entrenar mis habilidades de combate, y por mi habilidad de glotón, que me daba un apetito voraz. Llevaba días cazando minotauros, reduciendo drásticamente su número en la zona, lo que provocó que a los Kodomo les faltara comida. Pero pensándolo bien, me encogí de hombros. Al manso se le come, y al dócil se le monta. Eso es la ley en la mazmorra. Me puse en jarras y la de la cabeza. Sí. Yo me los comí. Vosotros, Kodomo, también os lo coméis. Si queréis pelea, aquí estoy. Dicho esto, mi cuerpo se cubrió de un fulgor azulado, adoptando una postura de lucha, pero en mi interior, solo pensaba en cómo escapar. El líder Kodomo, por su parte, no esperaba que este bichito, más pequeño que uno de sus dientes, fuera tan insolente, así que rugió y dio un paso al frente, usando la habilidad a cortar distancias. Su enorme cuerpo apareció frente a mí como por arte de magia. De repente, y acto seguido, las decenas de Kodomo que nos rodeaban rugieron al unísono. Sentí cómo perdía el control de mis extremidades, sin poder moverme ni un centímetro. Si un Kodomo de nivel muy superior me daba, moriría sin remedio. En ese instante, 1000 ideas cruzaron mi mente, pero todas fueron descartadas, sin salida, sin ninguna oportunidad de sobrevivir. Pero entonces, un rayo de luz azul pura surgió de repente. El líder Kodomo, desprevenido, fue engullido por ese enorme haz. Varios Kodomo a su lado ni siquiera pudieron gritar, y quedaron reducidos a cenizas. Cuando el calor se disipó, se oyó a lo lejos un rítmico paso, como si una montaña hubiera echado a andar. Cada paso hacía temblar violentamente el suelo. Al notarlo, mi sexto sentido saltó en alerta roja. Voy a morir. Cuando los pasos se acercaron, reuní el valor de 2 vidas y giré la cabeza, y mi corazón se paró por un instante. Una silueta imponente como una cordillera apareció ante mí. Lo primero que vi no fue su rostro, sino el primer dato que mostró mi habilidad. Verdad, sujeto. Leviatán, nivel 325 tipo, bestia mágica de rango superior. Unas estadísticas tan terroríficas que, aparte del nivel y rango, verdad no podía detectar ningún otro valor. Contuve la respiración, sin tiempo para pensar, ¿por qué el jefe de la mazmorra estaba en la primera planta? Con los pasos alejándose, hasta que desaparecieron por completo. Me atreví a exhalar por fin. Como mi pata derecha había resultado herida, decidí evolucionar allí mismo. Tras asegurarme de que no había otras bestias cerca, revisé las opciones de evolución. El dragón joven legítimo era la evolución más ortodoxa, pero aumentaría mi tamaño. En las estrecheces de la mazmorra, no era buena idea. Tras leer las descripciones, decidí elegir dragón joven degenerado, porque en cuanto a estadísticas, aunque el dragón degenerado también degrada el linaje, sigue siendo un dragón en esencia, y en el futuro podría volver a optimizarlo a dragón puro. Además, sus estadísticas son más equilibradas. En una mazmorra tan cambiante, lo esencial para sobrevivir no es una habilidad especializada, sino tener más estrategias de supervivencia. Pensando esto, cerré los ojos. Aviso.
Orden de evolución recibida. La evolución se completará en 10 segundos. Con el amable aviso de verdad, sentí una corriente cálida desde el corazón a todo el cuerpo. El dolor, el frío y el mareo por la pérdida de sangre desaparecieron. Mi cuerpo, antes débil, se llenó de sangre ardiente. La piel vieja empezó a desprenderse, y nuevas escamas comenzaron a crecer. Esta sensación tan extraña, antes de poder saborearla, ya había terminado. Ding, nivel aumentado a LB8. Mis escamas, antes de un azul celeste, se volvieron de un púrpura oscuro. Parecían mucho más resistentes. Además, todas mis estadísticas habían aumentado. Con la mejora de mi percepción y mis sentidos de dragón, ahora podía notar claramente que debido a la presencia de Leviatán, el número de bestias en la primera planta de la mazmorra estaba disminuyendo rápidamente. Los supervivientes huían despavoridos. Aunque no sabía por qué Leviatán, el jefe, había subido a la primera planta, sabía que la primera planta iba a cambiar, así que decidí ir a la segunda planta. Poco después de que mamá se fuera, ya había encontrado la entrada a la segunda planta. La razón por la que no fui directamente era que una vez en la segunda planta, no podría volver a la primera. No sabía cómo había subido Leviatán, pero si no fuera por la necesidad, no me habría ido tan pronto a la segunda planta. Unos minutos después, llegué a la entrada de la cueva. Me tapé la nariz, cerré los ojos y salté. Tras una larga caída, pensaba que aterrizaría suavemente, pero un fragmento de armadura humana me dio una experiencia inolvidablemente dolorosa.